Buenas tardes y muchísimas gracias por esta masiva respuesta y presencia en una nueva actividad que realizamos en el Salón de Actos del Museo Vázquez Díaz, organizada por las áreas de Cultura y Memoria Histórica o Memoria Democrática del Ayuntamiento de Nerva. Para nosotros, pues, es una obligación realizar actos conmemorativos en torno a la fecha famosa en nuestra tierra del 4 de febrero de 1888, conocido por todos como el Año de los Tiros. Lo hemos trasladado una semana más tarde de su fecha porque hicimos todos los esfuerzos posibles para que nuestros invitados pudieran estar tal como queríamos, ¿no? Y creo que ha sido un acierto esperar unos días para poder contar con ellos. Les agradezco en nombre del Ayuntamiento tanto a José Manuel Delgado, a Esteban Ruiz Ballesteros, Chema, Juan Carlos León Blázquez y a Víctor Pineda, que será el que haga de moderador, su presencia, su participación y la aceptación de nuestra invitación. No me voy a extender más. Ahora hablará José Luis Lozano, alcalde de nuestra villa, y ya posteriormente subirán los miembros de la mesa que van a componer la charla coloquio y Víctor pues se encargará también de hacer una semblanza un poco más amplia de cada uno de ellos. Deciros que el público asistente va a poder intervenir, no solamente al final de la charla, sino en cualquier momento que considere alguien oportuno pues pedir la palabra para hacer un comentario, una sugerencia. Estamos abiertos a la participación de todos. Lo repito una vez más, agradecido y muchísimas gracias. Bueno, cuando he llegado al Centro Cultural me preguntaba Víctor, ¿cuánta gente vendrá a la conferencia? Y yo, bueno, el otro día un amigo en una similar me decía que en Huelva hubo unas 12 personas y lo considero un éxito. Yo creo que el éxito de las conferencias, en primer lugar, es organizarlas, traer unos tertulianos adecuados, que creo que hemos traído un ramillete de gente muy preparada en el tema que nos ocupa hoy. Luego eso es parte del éxito y, desde luego, el segundo éxito es que el local esté lleno de gente y que cuente con un público expectante de escuchar lo que se va a hablar alrededor de su historia. Yo siempre creo que los nervenses tenemos una sensibilidad especial para contribuir, para arropar a la gente que de alguna manera acaricia y mima nuestra historia. Hoy vamos a visitar el éxodo de nuestra sagrada historia, el éxodo de esta tierra minera y obrera que tanto ha luchado por los siglos de los siglos y que de alguna manera sigue luchando. Aquí me agrada ver entre los asistentes a muchísimos de los hombres y mujeres que protagonizaron las últimas luchas obreras que se vivieron en esta tierra. Estoy seguro que el embrión que sembraron servirá para la generación y para los problemas que seguimos teniendo, para seguirlo defendiendo, protestando y poniéndolo siempre en el escaparate de las situaciones injustas que continuamente vivimos en esta tierra. Quiero tener un recuerdo especial para Ricardo Gallego, que sé que le hubiera gustado muchísimo estar aquí, una persona que efectivamente protagonizó algunos de los momentos más recientes de nuestra historia. Es fundamental que desde las instituciones permanentemente trabajemos en recuperar la memoria, lo que vivieron nuestros antepasados, el origen de lo que somos y por qué estamos aquí y estamos en estas circunstancias, para que nos hagamos un poco, palpemos en la injusticia que muchas veces vivimos. Hay un personaje que hoy seguramente sabrá el nombre, que es el de Manuel Navarro, que José Mayo lo hablamos con mucho cariño de él, porque de alguna manera sirve de nexo de unión entre aquel año de los tiros y la huelga del 13, que en la que luego estuvo Félix Luna y toda esta gente, 20 y tantos años de primera línea de lucha. Un hombre que hizo varios periódicos, varias publicaciones, que estuvo permanentemente intentando de poner en escaparate lo que se vivía en esta tierra. Manolo Navarro, creo que si aquí pidiéramos que levantara la mano quien lo conoce, pues serían muy pocos los que nos conocen. Un hombre que luchó muchísimo por esta tierra y, sin embargo, en la Fuente Tomé, en una de las últimas calles, justo enfrente del Cerro Colorado de la mina, tenemos el nombre de Sánchez Mora, de una persona que fue en todo
todo momento un periodista asalariado de la empresa que lo que hizo fue siempre contar la historia y la versión que a la mina le convenía. No me voy a extender muchísimo más, daros muchísimas las gracias por estar aquí, a los comparecientes, también, por supuesto, al público que nos arropa, de Nerva y de muchos sitios. Y nada, espero que lo recibáis con un fuerte aplauso y que participemos de la conferencia que vamos a tener el enorme placer de recibir. Muchísimas gracias. Un segundo, lo tenía en mente y me lo ha dicho Juan Carlos. Hoy efectivamente, y Joaquín Santos se encargaba de recordárnoslo hoy en las redes sociales, 24 años de la última gran marcha minera. Creo que es un momento muy bonito para celebrar esta conferencia. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos al Museo Vázquez Díaz para esta charla coloquio conmemorativa del 138 aniversario del Año de los Tiros que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Nerva a través de sus concejalías, de sus áreas de cultura y de memoria democrática. Para mí un placer, y para el periódico Tinto Noticias, que hayan contado con nosotros para moderar esta charla coloquio cuando se cumplen 138 años de aquel fatídico 4 de febrero en el que decenas de personas fueron acribilladas en la plaza de la Constitución del antiguo pueblo de Río Tinto, para analizar numerosos aspectos de esa época, como el contexto sociopolítico, las consecuencias de aquel suceso y los personajes relevantes. Pues nos acompañan en esta charla coloquio 4 personas que han investigado bastante, que son grandes conocedores sobre estos hechos que marcan el inicio de la lucha obrera prácticamente en la cuenca minera de Río Tinto. Como son además 4 personas muy vinculadas a esta tierra. Tenemos por un lado a José Manuel Delgado Ramos, historiador, profesor de Historia de la Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva. Tenemos también a 2 personas de Nerva, Juan Carlos León Brásquez, periodista y bibliógrafo, además Premio Andalucía de Periodismo con su documental Río Tinto, Memoria de las entrañas de la tierra. Tenemos también a José Manuel Torres Ayala, periodista y autor de God Save the Company. Y también tenemos a Juan Carlos León Brásquez, ya lo he nombrado, me falta, que lo tengo aquí apuntado, Esteban Ruiz Ballesteros, doctor de Antropología Social y profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, muy vinculado también a esta tierra porque durante muchos años trabajó en la Fundación Río Tinto. Bueno, pues sin más, si os parece, empezamos la charla. Y bueno, es una charla, como ha dicho el concejal hace rato, abierta a la participación del público. Cualquier persona que en algún momento quiera hacer una pregunta, una reflexión, pues pide la palabra. Pero si os parece, empezamos analizando, para seguir el guión del título de este evento. Hablamos con el orden que queráis sobre lo que fue la época y el contexto sociopolítico en el que se produjo aquellos fatídicos sucesos del Año de los Tiros. ¿Empezáis? ¿Quién quiere empezar? Empieza Juan Carlos, adjudicado. Yo voy siempre al hilo de... No, a contestar a las cosas. Me decían que siempre soy un poco polémico en todos estos temas. No se trata, en lo que me habían advertido para venir, de hablar exactamente de los sucesos, sino de en qué contexto se va a producir, ¿no? Comentaba aquí con los compañeros al entrar que me había llamado la atención la población de toda la zona aumenta de una forma brutal en los años en los que se va a producir esto. Hay que tener en cuenta que los ingleses llevaban aquí 15 años, compran la mina en 1873 y lo que van a comprar es un poco el término municipal de Río Tinto. Después ya veremos que una de las consecuencias es que van a seguir comprando terrenos para evitar indemnizaciones y otras cosas, pero es un tema a posteriori. Me ha llamado la atención que en aquel momento Río Tinto tenía 10.000 habitantes, Nerva estaba sobre los 6.500 y Zalamea ya había sido sobrepasada y tenía 6.400 habitantes. Esto va a dar una idea de la cuenca. Hay otros pueblos que también está creciendo en ese instante, del aluvión de personas que están llegando a raíz del valor que está tomando la mina, y se va a configurar, lo he hablado antes aquí con el compañero,
Yo voy a expresar mi idea, él me ha dicho que tenía otra, o que estaba investigando otra, mejor dicho. Hay una diferencia tremenda en lo que acabo de decir, que en Río Tinto el término municipal es comprado completamente por la compañía, luego es dueño de todo el que se instala en esa zona. En cambio, en Nerva todavía no había comprado terrenos y ahí las personas que van llegando, especialmente obreros, son más independientes que lo que podrían ser al depender tanto de la compañía minera en Río Tinto. Bueno, esta es la situación que se tiene en aquel momento. Los orígenes, y esto es un tema que yo sé que puede ser polémico, porque si lo miramos con los ojos de hoy, el tema de los humos de la estelera, que es el que va a originar aquella manifestación por distintas causas en los ganaderos y en los terratenientes de Zalamea, que era de los que habíamos dependido toda la cuenca minera hasta hacía pocos años, es muy distinto al que va a sufrir el obrero que está trabajando en la estelera. La compañía, al final, en sus informes, siempre le va a echar la culpa a los terratenientes de Zalamea y va a evitar el conflicto social que se está produciendo en los mineros. Y ese es un contexto que causa diferencias sobre si fue una huelga ecológica o no. Yo siempre digo que las causas, visto con los ojos de hoy, no existía el término ni medio ambiente ni ecología, visto con los ojos de hoy, evidentemente es una huelga medioambiental, es una causa medioambiental que va a tener un doble sentido según sea uno minero o sea agricultor o ganadero. Esto es un poco como yo veo el contexto en el que se va a producir eso. Y yo creo que puede hablar otra persona. Bueno, evidentemente, una de las... En cierto sentido, el intentar buscar las explicaciones a los hechos históricos desde el momento presente siempre tiene el problema de las interpretaciones que se hagan, claro. Y claro, aquí hemos vivido como ha habido intentos de apropiarse muchas veces de los hechos históricos, ¿no? Los hechos históricos son fundamentales para las sociedades y para las comunidades porque queremos anclar en el pasado lo que somos, qué es lo que hemos sido, hacia dónde vamos, y por lo tanto cualquier hito histórico tan importante como este, ¿no? Un hecho violento, bastante en ese sentido crudo, de represión, pues ha estado sujeto durante muchísimos años, y es quizás lo que a mí más me importa, lo que a mí más me interesa, a interpretaciones y lecturas siempre interesadas, porque todas las lecturas y todas las interpretaciones, consciente o inconscientemente, son interesadas, no pueden ser de otra manera, ¿no? Uno tiene la sensibilidad que tiene y mira las cosas como las mira. Básicamente, desde mi punto de vista, claro, hemos visto periodos en los que lo importante resulta que eran los humos, periodos en los que lo importante eran los tiros, periodos en los que lo importante era cualquier otra cosa, ¿no? Y viéndolo en perspectiva, porque hoy en día se están produciendo cosas muy parecidas a las de 1888 en esta tierra, y yo creo que esa es quizá la forma más interesante de verla, ¿no? Hay zonas en América, en África, en Asia, que están viviendo lo mismo que se vivió aquí hace ya casi un siglo y medio. ¿Y qué es lo que se vivió aquí? Pues claro, efectivamente, intentar identificarlo muchas veces solo con una de las etiquetas posibles, ¿no? Que pueden ser la salud, puede ser lo ambiental, puede ser lo obrero, puede ser... Lo que se produjo es un cambio de mundo, así dicho, a lo bestia, ¿no? Esto era un mundo que vivía con unas reglas y según unas circunstancias, y ese mundo empieza a ser demolido por parte de una empresa minera. Así, sin mucho más. Y claro, eso implica una trascendencia importantísima porque cambia todo un modelo agroganadero, pero al mismo tiempo cambian condiciones ambientales, cambian las relaciones laborales y a lo que la gente se dedica. Y si os fijáis realmente lo que ocurre, si lo queremos simplificar, y en este caso simplificar es intentar comprenderlo para darle cabida a toda esa complejidad de tantas caras diferentes, es que aparece un nuevo actor que no es la minería en sí misma, es una empresa minera con unas características
y los que de alguna manera, directa o indirectamente, con más gente o menos gente, aparecen en esa plaza de Río Tinto, son todos los actores posibles que lo que les une es que están en contra de esa empresa. Unos porque le quita a los trabajadores pagándole más dinero, otros porque le pagan muy poco para el trabajo que hacen, otros porque están viendo amenazada su salud personal a niveles increíbles. Entonces se produce realmente una mezcolanza de tantos intereses que están unidos por un enemigo común. Y ahora viene lo más gordo, un enemigo común que es una empresa capitalista amparada absolutamente por el Estado, porque el Estado manda a su ejército a reprimir a todos los demás intereses que no sean la empresa capitalista. Y ese, de manera muy simplificada, es el tablero de juego que yo estoy harto de encontrármelo en las nuevas aperturas mineras en Perú, en Ecuador, se pueden rastrear perfectamente en África Central, donde llegan ahora mismo compañías con intereses mineros que simple y llanamente desmantelan todo un mundo, una forma de vivir para sustituirlo por otro, y la gente reacciona. Y yo particularmente me da la impresión de que eso en líneas generales fue lo que ocurrió el 4 de febrero de 1888, uniendo a gente tan diferente como el sindicalista más revolucionario junto a los terratenientes más conservadores y derechistas que podía haber en aquella época. Y yo creo que eso es lo que debe hacernos pensar, ¿no?, de cómo realmente se instituye una empresa con ese potencial y el Estado ampara absolutamente esos intereses frente a todos los demás, ¿no? Sí, yo muy de acuerdo con las tesis que ha defendido Esteban. Yo creo que el 4 de febrero se empieza a originar el día que el Estado español vende las minas de Río Tinto a este conglomerado de empresas. La Río Tinto Company Limited es un conglomerado de empresas que tiene una pata en Huelva con Guillermo Sunden y que tiene patas después en otras partes del mundo con negocios diferentes. De hecho, la primera etapa de la compañía es una etapa en la que las diferentes empresas que forman ese conglomerado que explota la Río Tinto Company Limited tiene una tajada de mercado y operan más casi como un conglomerado de empresas que como una sola empresa a nivel comercial. Entonces, desde ese día empieza a fraguarse lo que después pasa en el día 4 de febrero. Y empieza a fraguarse porque en la cuenca minera de Río Tinto ya había un poder hegemónico, que en este caso era el de los caciques de Zalamea, el de los terratenientes, que eran hasta ese momento el poder dominante en la zona. Claro, en ese momento llega un poder nuevo que además es una empresa que tiene un poder enorme en toda la cuenca minera, sobre todo en el municipio de Minas de Río Tinto, porque cuando compran las minas no solamente compran la explotación minera, sino que compra el suelo y el vuelo de todo lo que es el municipio de Río Tinto. Entonces, claro, los obreros no tenían solamente una relación con la compañía de trabajador y empleador, tenían una relación mucho más profunda en los que dependían en gran medida para vivir, para subsistir, para comprar de muchos elementos que la compañía ejecutaba. La compañía era muy paternalista, controlaba muchísimo a los mineros a través del desarrollo de su vida, desde su casa hasta otros puntos, y perder el empleo en Río Tinto significaba tener muchas dificultades para poder seguir viviendo en la zona. Por eso, en las consecuencias del 4 de febrero veremos cómo el miedo es un aspecto fundamental. Y para mí el año de los tiros tiene tres puntos fundamentales. Uno, yo creo que es fundamental el carácter obrero de la movilización, porque el día 4 de febrero no se podía haber producido sin la huelga que empieza el día 1, una huelga que es de carácter general cuando llega el día 4 de febrero y que tiene a los trabajadores de las minas de Río Tinto parando las minas. Entre las reivindicaciones de los trabajadores no estaba la supresión de los humos cuando llega el 4 de febrero, o cuando llega, mejor dicho, el 1 de febrero. El 14 de... los trabajadores presentan una serie de reivindicaciones
que firma Maximiliano Tornet. La primera era la supresión de la peseta por asistencia facultativa, que era un copago sanitario que tenían que hacer los trabajadores para poder recibir asistencia médica en los hospitales de la compañía. En fin, hay otros elementos como la reducción de las 12 horas de trabajo por las 9 horas de trabajo, y solamente la última reivindicación, la sexta reivindicación, es la supresión de las multas y de los cuartos y medios jornales que se descuentan los días de manta de humo, o sea, los días que los humos de las teleras impedían trabajar. Después yo creo que hay otros factores, pues evidentemente, claro, para los terratenientes de Zalamea el factor económico era muy importante porque los humos afectaban a los cultivos. Y después hay otro elemento que ha comentado Esteban, que a mí me parece muy importante, que es el de las luchas de poder, que evidentemente al poder hegemónico hasta entonces no le hacía gracia que hubiera llegado un poder extranjero que solapara y opacara el poder que tenía pues estos terratenientes zalameños en los municipios de alrededor, y que se queda evidentemente muy opacado cuando la Rio Tinto Company ejerce ese poder y esa dominación sobre la zona. José Manuel. Bueno, pues un poco siguiendo la línea argumental, pero también intentando aportar algunas de las cuestiones que llevo ya 4 o 5 años investigando, ¿no? Focalizar, digamos, el periodo en el que tuvieron lugar los hechos, pero sobre todo aportando luz a lo que hasta ahora, entiendo porque todo lo que se ha escrito no ha puesto negro sobre blanco realmente lo que pasaba, ¿no? Esteban ha puesto de manifiesto un poco el conglomerado que eran Nerva y Río Tinto también, porque no podemos olvidar que en Río Tinto había una pequeña masa de ingleses que controlaban, pero una muy grande masa de personas que eran venidas de todos lados y que con intereses y características diferentes, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho, yo creo que ya digo, ¿no?, que se ha investigado poco, por no decir nada, incluso en Nerva, lo ha dicho un poco antes de Lino, tenemos un contacto permanente sobre estos temas. El estudio no puede ser otra forma de las estructuras, el estudio del conocimiento de las estructuras de sociabilidad que existían en ese contexto. ¿Por qué? Porque yo parto de la base de que el 4 de febrero, con lo que supuso y lo luctuoso del hito, es un hito histórico. Entonces no podemos entender un hito histórico, nunca sabremos los muertos, ¿no?, sin conocer qué pasaba realmente en la sociedad local, y eso solamente se puede, con todos los problemas que supone y las limitaciones que tienen las fuentes disponibles. Ahora, si queréis, después un poco hablamos de eso. Es importante focalizar en cómo se organizaron, ¿no? Esto es muy importante porque ahora parece, y es uno de los debates que ha pasado en la historiografía, es que Tornet, ¿cómo es posible, ¿no? Estaba solo, vino de Cuba, cómo se une con los antihumistas, ¿no?, de última hora, ¿no? Esto es un poco lo... Entonces, claro, si no ponemos luz sobre esas estructuras de sociabilidad que existían en la comarca, no podemos olvidar que, por ejemplo, Nerva tiene muy olvidado también, desgraciadamente, a figuras importantes anarquistas que estuvieron como concejales en el ayuntamiento y grandes conocidos como Enrique Muñoz Vale, que viene de Tarsis ya, o al que hemos hecho referencia, que forma parte fundamental de mi investigación sobre la sociabilidad republicana federalista en Nerva. Por cierto, y hago un paréntesis, también existían comités republicanos federalistas en el 89, 90, 91 en Río Tinto, y esto es romper un mito historiográfico, porque pone de manifiesto que las relaciones entre los dos colectivos, desde el punto de vista bimergaliano de federalistas, existían, porque hay pruebas hemerográficas. Pero la figura, por ejemplo, de Navarro Martín es muy importante para entender el proceso de construcción de la identidad obrera, pero no expresamente obrera. Ya hace mucho tiempo, por ejemplo, que Thompson, con la construcción, el making of de la clase obrera, la construcción de la clase obrera, ya en los años 60 habló de que no todos eran mineros los que construyen, obreros los que construyen la clase obrera. La clase obrera es un conglomerado, Esteban lo decía, la clase obrera es un conglomerado, o ni siquiera la clase obrera, porque la clase obrera tiene que ver con un concepto
de clase, ¿no? Es decir, un poco, sino que personas que se consideraban, en este caso con la compañía minera, se consideraban, bueno, pues perjudicados, ¿no? Ya es importante en este punto decir que incluso desde antes del 4 de febrero, ya en el 88 en Nerva hay comités federalistas, Victoriano Cerrato Bermúdez y muchos otros, y la, digamos, magistratura de Navarro Martín, que las sombras de la historiografía nos han dejado, digo las sombras porque nos han dejado en un rincón oculto. No podemos olvidar que casi todos los historiadores han bebido en las memorias de Félix Lunar, a cielo abierto, y son unas memorias obviamente agiográficas, porque todas las memorias son agiográficas, y en ese sentido hay que preguntar críticamente, no ya lo que pasó en la huelga del 13, que es muy interesante, sino qué pasó antes de la huelga del 13 y establecer una serie de elementos, como fue, por ejemplo, todos los comités republicanos federalistas de Nerva, que ya desde el 88, por cierto, con Díaz del Real también estaba en el 88, toda esa luz sobre esas estructuras de sociabilidad, yo creo que es lo que nos alumbran o nos deben alumbrar, ya después me extiendo un poco si queréis, porque también es paradigmático por negativo el caso de Río Tinto, con el comité zorrillista, los comités zorrillistas desde 1880 al menos, hasta 1887. Como digo, alumbrar ese periodo nos interesa porque nos dan claves para conocer qué sucedió, ¿no? Tornés no estaba solo, evidentemente, Tornés nunca estuvo solo, es evidente, porque esa confluencia entre ese enorme conglomerado de personas perjudicadas, vamos a decirlo así, clase obrera, pero también comerciantes, porque el Comité Republicano Zorrillista de Río Tinto, que tiene su origen en la Revolución La Gloriosa, imaginaos, igual que Nerva tiene un origen mítico y real en la revolución, la construcción del Ayuntamiento de Nerva y de los representantes, también en Río Tinto hay como unas personas ocultas a los riotinteños, que son los que construyen el Comité Republicano Zorrillista, donde, por cierto, aparece José Nogales, que lo teníamos como, claro, el líder de coalición republicana, pero no que estaba en la estructura de sociabilidad republicana en el 87 en Río Tinto. Bien, quiero decir con esto, y ya me extiendo si queréis después, ¿no? La figura, por ejemplo, de Navarro Martín, que es un ejemplo fundamental para entender ese desarrollo de la identidad obrera en base al federalismo, ha sido eliminado de las luces de la historia por una visión absolutamente ad populum, como digamos que todos pensamos en que eso es así, de que del 88 a 1913, ¿no? Podemos decir, ¿no? Aunque bueno, el movimiento es anterior, pero 1913 es el hito fundamental o el mito fundacional de la lucha obrera organizada. Pero eso en realidad es un concepto historiográfico, porque la lucha obrera existía ya mucho antes. Porque en base a las pruebas me remito, la lucha obrera, ¿qué es? Mítines. Eso es lucha obrera. ¿Dónde estaban esas personas? Eran comerciantes algunos, otros eran obreros. Curiosamente, Manuel Navarro era listero, igual que Tornés. Es decir, una clase obrera aventajada. Quiero decir con esto, y todavía tengo que hilar el relato, porque tengo más de 200 páginas escritas, pero ya veremos por dónde sale esto, es romper un poco mitos, ¿no? Porque se nos ha dicho que desde el 88 hasta 1900 no hubo nada, pero las pruebas, al menos hemerográficas y documentales, nos dicen lo contrario. Claro, yo parto de la base que no hay que analizar la lucha obrera en base a huelgas organizadas por sindicatos organizados, ¿no? La lucha obrera es mucho más que eso. Es donde participan zapateros, donde participan comerciantes, por cierto, en Río Tinto también. Cuando viene Lerroux en 1897, un joven Lerroux, en aquel momento izquierdista y radical, ya se puso, en la República se puso un poquito más, vamos a dejarlo. Pues Lerroux viene a Río Tinto y da un mitin en Río Tinto. Y después va a Nerva. Entonces, en el momento en que viene a Río Tinto, ya había un partido republicano zorrillista en Río Tinto, radical, y en Nerva también. Lo recibe Navarro Martín en Río Tinto, en el 97,
Por eso los años 90 son muy importantes para entender el proceso de construcción de la lucha obrera. Y en base, mi foco lo pongo en la sociabilidad, ¿no? Yo creo que Félix Lunar, con toda la importancia que tiene como elemento, bueno, que construye y forma parte del comité de huelga, ¿no? Y su memoria hay que verla desde un punto de vista crítico, ¿no? Porque Félix Lunar le llamaba a Navarro Martín el tabernero, ¿no? Entonces, claro, hay que entender que las tabernas son un elemento donde se construye la lucha obrera. Eso ya estaba estudiado hace mucho tiempo. La taberna es un ámbito de sociabilidad informal donde se construye, no solamente en el sindicato. El sindicato probablemente es la construcción formal de la lucha obrera, ¿no? Pero a mí me interesa mucho el proceso que va desde antes de los tiros y sobre todo poner luz sobre esas estructuras de sociabilidad que existen en Nerva fundamentalmente, pero también en Río Tinto, ¿no? Evidentemente, en Río Tinto menos, claro, eso no, pero tampoco hay un erial. Es que se nos ha hablado de que en Río Tinto hay un erial de sociabilidad política, eso es absolutamente incierto. Ya Manuel Molina Villanueva, que nadie conoce, son personajes ocultos a la historia, es una persona que recibe a Lerroux, que está en la Asamblea Republicana de Sevilla del 97, que ya estaba en el comité zorrillista del 84, 85, 86 con Nogales. Entonces, alguien pensaba, la conexión de ¿qué pasa? ¿Cómo se va con pues hay una explicación en base a las estructuras de sociabilidad. ¿Qué pasa? Que esto es hallar un camino o hollar un camino que es que tiene muchos charcos, porque es romper con una tesis que permite decirnos lo que realmente nos ha transmitido la compañía minera, ¿no? Que todo estaba controlado, ¿no? Si hubiera estado todo controlado, seguramente no habría habido año de los tiros. Ya después entramos en otros temas, ¿no? Bueno, si os parece, antes de pasar a otro aspecto del guión, aprovechamos el hilo de lo que se ha dicho hasta ahora por si queréis hacer un comentario al respecto, ¿no? Respecto a lo que habéis comentado el resto de compañeros. No, yo quería hacer una matización. Como se me pidió que un poco englobase el tema, estoy de acuerdo con Esteban que es una lucha de poder de los agricultores de Zalamea con respecto a la compañía, porque ahí han perdido fuerza, pero se me olvidó decir que el problema cuando surge la manifestación del 4 de febrero, previamente, los últimos meses del año anterior, estamos hablando de febrero y enero del mismo año, 1888, las teleras se están prohibiendo en varios municipios de la provincia de Huelva, en Alorno, en Calania, en varios municipios, y esto está causando unos problemas de tal forma que el gobernador, que va a tener un papel muy importante en la matanza que va a ocurrir, el gobernador rechaza que los ayuntamientos que tenían potestad para eliminar las teleras, la está eliminando en varios pueblos de la provincia de Huelva, y él se niega. Los dos pueblos que se niegan a eliminar las teleras son Nerva y Río Tinto. Y es por lo que se va a producir, vamos a decir, una de las causas, esa manifestación del 4 de febrero. Ya digo, las teleras no se suprimen de una forma radical, pero el gobernador se opone a lo que los ayuntamientos de esos pueblos, de Cabeza Rubia también, están promoviendo en ese instante. Entonces, quiero decir que otra de las causas que va a facilitar esa manifestación del 4 de febrero es esta negativa de los ayuntamientos de Nerva y Río Tinto a eliminar las teleras. Era un matiz que quería dejar ahí. ¿Alguno de vosotros quiere comentar algo al respecto ahora? No, pasa algo. Pues si os parece, pasamos al siguiente punto del guión, que son las consecuencias reales que tuvo el año de los tiros. ¿Se puede considerar como es un punto de inflexión que origina o como el gran origen de la lucha obrera en la cuenca minera? Bueno, es evidente. Yo sí me gustaría apuntar alguna cosilla, ¿no? Porque yo lo he apuntado anteriormente, ¿no? La historia al final la construyen los historiadores o los estudiosos, ¿no? La historia no existe en sí mismo, sino forma parte de una construcción de un relato que evidentemente está condicionado, debe estar condicionado, porque las elucubraciones son objeto de, yo que soy hijo de poeta,
pues quiero decir que eso es otro ámbito, ¿no? Pero sí es verdad que se nos ha dicho que hubo un erial, ¿no? Hubo un erial porque hubo una matanza. Es evidente que hubo una matanza, hubo una serie de poderes que ejecutaron. A mí me interesa mucho menos eso, sino que ya de por sí se nos ha negado toda esa memoria de saber exactamente cuántos fueron y también dónde estuvieron enterrados, ¿no? Yo hace unos años, cuando estaba en otro ámbito que me conocéis, ¿no?, en ámbito político, sacamos a la luz una cosilla que es famoso el tren de la muerte, ¿no? El famoso tren de la muerte que llevó esa noche, al parecer, porque hay una fuente documental directa, en unas bateas, a enterrarse a los muertos a unas escombreras. Eso se nos ha negado, ¿no? Probablemente el peso del control de la compañía y del control que tenía de todo el aparato del Estado, porque al final, como decía Esteban, hay un control importante, pero no evita el desarrollo de esas estructuras que son importantes. Y en el caso de Nerva en concreto, por ejemplo, porque estamos aquí, y además es verdad que hay mucha más documentación, obviamente, porque Río Tinto estaba más controlada, mucho más controlada, no vamos a negar la mayor, pero en el caso de Nerva, justo después de los tiros, con el famoso decreto Albareda, el ministro Albareda decreta que en 2 o 3 años, 3 años creo recordar, 3 años, había que ir eliminando un 25%, un 25%, un 50%, hasta llegar en 1890 a apagar las teleras. Eso, evidentemente, como sabemos, hasta 1900 algo hubo teleras, ¿no? 1907. Pero a mí me interesa sobre todo qué pasó en ese periodo. Es decir, y yo con Deli, por ejemplo, he comentado cosas de estas, ¿no? Y algunas cosas he escrito en el Nervae, porque afortunadamente este pueblo es una de las cosas que tiene Nerva, y rompo una lanza, ¿no? Yo que soy de Río Tinto, pero rompo una lanza importante porque un pueblo que está abierto a posiciones críticas, autocríticas, ¿no? Y el famoso decreto de Albareda genera una respuesta en la compañía. La respuesta es algo parecido es otra estructura de sociabilidad que estoy estudiando ahora, que tampoco se ha puesto el foco, que son las famosas juntas locales. Las juntas locales parecido a lo que hubo en los años 80 de la Liga Antimista. La Liga Antimista desde el ámbito de los terratenientes y las juntas locales desde el ámbito de algunos ayuntamientos. Fundamentalmente el Ayuntamiento de Nerva, el de Río Tinto, pero Gil Vélez fue uno de los impulsores de las juntas locales. Y las juntas locales son unas estructuras de sociabilidad informal que van a Madrid para intentar que las teleras como elemento de trabajo, que daba trabajo, continuasen, ¿no? Pero Navarro Martín, Díaz de Real, Muñoz Vale, todos esos estaban en contra. Entonces veis un poco dos estructuras de eso. Esa gente son las que construyen realmente el discurso obrero, ya desde el 88, porque hay estructuras, yo tengo aquí apuntado, estructuras de sociabilidad federalistas, fundamentalmente en Nerva federalistas, desde el año 88. Pero el ayuntamiento, que por cierto también es necesario estudiar dónde estaba cada uno y en qué partidos políticos estaban cada uno, porque al final construimos, si no, como mito historiográfico, al final Gil Vélez, Manuel Herrera Noriega, alguna gente estaban en el partido, porque esa documentación hay que sacarla, porque si no al final no sabemos quién estaban aquí y quién estaban en contra en el desarrollo de la lucha obrera en Nerva, como Navarro Martín y Muñoz Vale. Y sin embargo Gil Vélez, que es uno de los hombres de la patria, por no decir hombre de la patria, es el hombre de la patria, estaba defendiendo una posición diferente. Y en el partido de Romero Robledo. Quiero decir, Romero Robledo, que después el discurso famoso en Cortes era contrario a lo que había pasado, pero Romero Robledo es un canovista. Quiero decir, un conservador canovista, Cánovas ya sabemos. Entonces, quiero decir con esto que después de los tiros también hay que estudiar esas estructuras, ¿no? Porque esas estructuras están perdidas en las sombras de la historia. Yo creo recordar por toda la documentación hemerográfica, sobre todo, quizás o casi toda la historiografía ha hollado mucho sobre, vuelvo a decir, ad populum, ¿no? Ad populum es como que
es un lugar común, ¿no? Es decir, que es que la compañía lo controlaba todo y hubo un silencio. Eso es lo que nos han dicho los historiadores. Eso es absolutamente incierto. Hubo una lucha, una construcción, un desarrollo de construcción de la lucha obrera durante todos esos años. Hasta la llegada del Lerroux del 97, estamos hablando de 89, hay un montón de pruebas hemerográficas de estructura de sociabilidad federalista fundamentalmente, ¿vale? Y incluso nos decían, y en Río Tinto, por ejemplo, algunas logias masónicas que pasan a Nerva, como la Logia Fraternidad. La Logia Fraternidad es 1893, perdón, es la Diógenes del 93, donde está Ojeda Mayofré. Tomás Ojeda Mayofré es un obrero de la mina, que por cierto es presidente del Casino de la Unión, de Río Tinto, en el 99. Le cortan la cabeza, pero quiero decir, esto no nos ha pasado a la mente. Ojeda Mayofré y Navarro Martín en 1902 participan en un meeting. Ojeda Mayofré es una de las figuras fundamentales para entender el desarrollo final del 19 en Río Tinto, y ya en Ojeda Mayofré le cortan la cabeza, se tiene que ir a Cuba, viene a Huelva, es un riotinteño que construye, además, una de las primeras huelgas que no se ha explicado tampoco, aquí se dice el motín de las mujeres, de 1900. Eso es lo que ha pasado en la historia. Pero no se habla, por ejemplo, de los manomitidos, que es una sociedad de 1899, que es de Río Tinto, y donde se hace una primera huelga. Entonces, quiero decir, la historia se construye en base a pruebas, obviamente, y eso no quiere decir que Río Tinto no estuviera controlado, claro que no. Pero yo creo que gran parte de la historia se ha construido en base a que el poder de la compañía ganó en el relato y en el discurso. Al final la compañía ganó en el relato. Si no somos capaces de poner encima de la mesa esas estructuras de sociabilidad, en Nerva fundamentalmente, estamos contribuyendo al relato de la compañía, básicamente. Porque gran parte de los archivos, ya si queréis después hablamos un poco de los archivos en los que hemos bebido todos, o todos los historiadores han bebido, son los archivos de una entidad patronal empresarial como es la Fundación Río Tinto. Los archivos de la Fundación Río Tinto son de Browning. Hay muy poco de esa época. De hecho, yo he estado 2 veces allí con Juanma y yo llevaba 100 nombres de esas estructuras de sociabilidad de Río Tinto y Nerva y no aparecen. No existen. ¿Por qué? Porque Browning viene en el 8, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, 8 o 9. No recuerdo. No, creo que viene un poco después. No sé, bueno. Pero bueno, muy tardíamente. Cuando Browning viene, crea la agencia de colocación y gran parte de lo que hay en el archivo de la Fundación Río Tinto es los expedientes de la agencia de colocación para controlar. Entonces, ¿qué pasa? El relato, ¿dato mata relato? Pues en este caso debe matar relato, porque el relato es que no había nada desde 1888 hasta la frontera. Para la frontera primero estuvo Juventud Federal y después estuvo la Marsellesa. Y desde el 88 había estructura, ¿vale? Hay una pregunta por ahí. Después de todo ese tiempo empezaron las grandes luchas sociales y mineras en España en general, donde no solamente había una lucha y unos intereses concretos por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, sino que había también un componente político por cambiar las estructuras políticas del país. ¿Aquí en aquellos momentos también se daba o solamente era una lucha concreta por mejorar las condiciones de esta zona? Sin duda. Yo no me he detenido, pero yo estoy analizando ahora el relato, el análisis del discurso político, ¿no? Porque no solamente hablar de la estructura de sociabilidad federalista, que en aquel momento eran básicamente republicanas y no partícipes del sistema de la restauración, que era un sistema totalmente caciquil, como sabéis, sino el análisis del discurso. Por ejemplo, uno de los elementos fundamentales es la cuestión social. Ese discurso que está negro sobre blanco ya está en 1890 en Nerva. La cuestión social, que no es solamente la manta y los descuentos de la manta, ni es solamente las 8 horas, claro que sí, pero la cuestión social es un ámbito mucho más, la defensa de la cuestión social frente a un régimen opresor, que era la restauración, un régimen clientelar. Aquí había otra clientela, que era la de la compañía, pero aquí me refiero a la comarca. Entonces, el relato de esa época es también un relato político, claro que sí, es un relato político, pero no necesariamente estructurado en sindicatos, pero sí en comités. Los comités son estructuras formalizadas. Yo recuerdo otro de las personas que estoy sacando a la luz, que son personajes ocultas a la historia, son personajes
como Anselmo Muñiz, que te lo comenté también, el de Galaroza, que es uno de los redactores de la independencia, que nadie había hablado de la independencia, pero hay un documento muy interesante, precioso, de 1890, donde habla de Navarro Martín, Efemérides se llama, y habla de cómo construyen ellos políticamente. Lo que pasa es que el concepto de política en aquel momento no es el concepto de ahora. Construyen políticamente, que es la propaganda en los tajos. Eso ya en el 90 aparece. Entonces, claro, se nos ha construido un mito de que eso lo controlaba la compañía y no va nada. Para mí es muy importante ese proceso, porque confluye, o digamos que viene a la huelga del 13 todo, claro. Pero bueno, la huelga del 13 también habría que hablar, porque viene Gocheaga, en fin, es más largo, ¿no? Pero no estamos hablando de eso. Pero hay un proceso de construcción de lucha política, claro que sí, con un discurso y un relato político. Por supuesto, anticlerical, republicano, el 11 de febrero. Creo que estamos 11 de febrero, ¿no? Primera República. Hoy es el día de la Primera República. También eliminada de la historia, ¿no? La Primera República está eliminada de la historia. Sufragio universal. Cuidado. Entonces, quiero decir, hay un análisis discursivo que hay que hacer. Yo llevo 5 años, a ver cuándo termino. Sí, yo creo que las consecuencias del 4 de febrero, pues, no hay unas consecuencias estándares, depende para quién son esas consecuencias, ¿no? Hay unas consecuencias para los trabajadores y las trabajadoras, otras consecuencias para los caciques de Zalamea, y hay otras consecuencias para la compañía. ¿Para quién tiene las mejores consecuencias del 4 de febrero? Pues yo creo que la compañía. A partir del año 98 y hasta 1914, la compañía entra en sus mejores años de producción, y eso en parte es posible porque es cierto que puede haber estas estructuras, pero no hay grandes huelgas hasta 1913. Entonces hay casi 25 años digámoslo de esa manera, que no me gusta mucho el término, pero de paz social en el Río Tinto de la época, que le permiten a la compañía, además de otras muchas cosas, como la muerte de Madison, el primer chairman de la compañía, que se sustituye por Creswell, me parece que era una persona mucho más moderna en el sentido empresarial que Madison. Porque, por ejemplo, el uso de las teleras, como hemos comentado antes, ya era un uso desfasado. Las teleras no era el mejor sistema para extraer el mineral, era un sistema que estaba desfasado, pero que se seguía utilizando porque era un sistema más tradicional y más barato que otro. Eso se empieza a sustituir, y el final de las teleras tiene que ver también con una parte de legislación del final del año de los tiros, pero el final de las teleras no es hasta 1907, me parece, que es casi 20 años después de este suceso, y tiene también que ver con el cambio de mentalidad de la compañía hacia un capitalismo más moderno que el que se había llevado a cabo desde el 73 hasta el 98. Entonces, bueno, pues esas son las consecuencias que tiene este suceso, y para muchos obreros las consecuencias fueron muy negativas, porque hubo mucho miedo después del 4 de febrero, porque la compañía controlaba muchísimas cosas. Por eso hubo muchos muertos que nunca llegaron a poderse enterrar con una sepultura digna, y que fueron tirados a escombreras, porque era muy difícil y era muy negativo para un trabajador que la compañía viera que una persona de tu familia había estado involucrado en los sucesos del 4 de febrero, y eso podía llegar a represalias que los trabajadores sufrían, y que, claro, si en esta zona no se trabajaba en la mina y la mina te vetaba, era muy difícil encontrar un trabajo que te permitiera subsistir y que no te llevara a acabar emigrando a otros puntos. Entonces, las consecuencias del 4 de febrero, pues depende para quién fueron mejores o peores, y evidentemente para quien tenía la sartén por el mango en este caso, que era claramente la compañía, que era la entidad fuerte de la zona, pues las consecuencias fueron muy positivas, y para los obreros, que fueron la parte más perjudicada, pues fueron muy negativas. Esteban. Sí, y un poco en la línea de lo que estaba comentando, ¿no?, el compañero. A mí lo más sobrecogedor
empieza por la propia alianza que se crea, como decía antes, ¿no? A mí me parece increíble que esos mineros, hasta hacía muy poco tiempo, habían sido los jornaleros de los terratenientes que se habían puesto en la misma línea a disputarle el poder a la empresa minera. Y claro, aquello tiene unas consecuencias porque esa alianza, una alianza, ya digo, incomprensible hoy en día, desde luego, esa alianza sale absolutamente derrotada. Pero sale absolutamente derrotada de forma que se podría decir que queda arrasado ese poder de los terratenientes agroganaderos, y no solo de Zalamea, del Andévalo, de la Sierra y todo. Entonces, claro, las consecuencias en ese sentido son brutales, porque es como una gran guerra mundial a nivel de la cuenca minera, en la que uno de los imperios se queda absolutamente fuera de juego. La empresa minera es la que gana, pero no me cansaré de insistir, la empresa minera con la inestimable colaboración del Estado. La empresa minera no hubiera ganado, pero claro, el Estado era el que le había vendido la casa, ¿no? Y le va a decir, te vendí una casa hace 15 días y ahora ya te van a poner problemas, esto se va a acabar, ¿no? Si se puede decir así caricaturescamente. Entonces, lo que me parece es que 1888, José Manuel decía, y estará de acuerdo conmigo, un hito histórico, yo iría más, es un hito cultural, ¿no? Es un hito cultural, ¿por qué? Porque en el fondo es el momento, podríamos decir, fundacional de la cultura minera. ¿Por qué? Porque ya se quedan solos los dos contendientes. Y sobre todo significa, con esa historia que podía haber antes y con lo que sucedió después, que el poder obrero, el poder sindical empieza a fraguarse como el único contrapeso posible ante ante la todopoderosa empresa, con el papel del Estado detrás, ¿no? Y el Estado, que había estado protegiendo a esos terratenientes hasta 5 minutos antes de que llegara la empresa, decide cambiar, y esto parece un juego de ajedrez, pero es así visto de una manera simple y clara. Y entonces, ¿qué nos encontramos? ¿Por qué digo que para mí es el hito fundacional de la cultura minera, que quizás a mí como antropólogo es lo que más me interesa comprender, ¿no? La cultura minera, una cultura que puede tener en esta comarca 100, 200 años prácticamente, con una serie de claves sobre el poder, sobre la sociabilidad, sobre las relaciones entre las personas, las relaciones de la gente con el medio ambiente. 5 días antes de todo eso, lo importante era una encina, un alcornoque. A partir de un determinado momento, una encina y un alcornoque no significa nada, no sirve para nada. Lo que sirve es nuestra capacidad de abrir agujeros en la tierra. Así de simple. La cultura minera tiene que ver con todo eso. 1888 es el momento en el que queda muy claro, se limpia el tablero, queda muy claro cuál es el tablero, y teniendo muy evidente que la empresa era uno de los protagonistas y de los actores, el otro se llama, formal o informalmente, sindicatos. Y sindicatos, no podemos pensar en nuestros sindicatos de hoy. Hay que pensar que los sindicatos eran simple y llanamente la voz de la gente. Eran la única organización comunitaria. Era la manera que tenía la gente, no que trabajara en la mina, que viviera en esta comarca, de poder articularse para plantar de alguna manera cara en ese sistema que el Estado había generado y abandonado a su suerte, con la empresa manejando todo: sanidad, educación, seguridad, suministro, vivienda, todo. A partir de ahí, 1888, yo entiendo que hay que verlo, si se quiere, precisamente como eso, ¿no? Como el gran momento, lo cual no quiere decir que antes no hubiera cosas, por supuesto, y que después, por supuesto, pero debería de ser, desde mi punto de vista, el gran momento de celebración de la fundación, para bien o para mal, de una cultura minera en la que todavía estamos ahí. Y lo curioso, y es para mí también como antropólogo lo que me produce reflexión, es que eso se haya querido negar, pero no desde fuera, desde aquí dentro. Que haya veces que se haya querido decir que no se llama el año de los tiros, sino el año de los humos. Eso me parece alucinante. Y eso lo he vivido yo aquí en primera persona en épocas en las que estaba aquí viviendo con vosotros, ¿no? Entonces, lo curioso es cómo ese 1888 es un hito cultural, es un momento fundacional, es lo que hace que
para los siguientes 150 años esta comarca sea lo que es, de una manera simbólica, no quiero simplificar, ustedes me perdonáis, pero básicamente creo que es bueno enfocarlo así de manera muy clara. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con ese 4 de febrero de 1888, desde el 4 de febrero de 1888 hasta el 11 de febrero de 2026? ¿Qué ha pasado con el reconocimiento, la celebración, la conmemoración, la lectura, la sensibilidad con ese momento? Pues básicamente ha tenido múltiples, como consecuencia, múltiples sube y bajas, algunos, ya digo, espeluznantes, esperpénticos, como quererlo confundir exclusivamente con la cuestión ambiental, otros, simple y llanamente, en épocas de esta comarca. Yo hoy me he quedado sorprendido, lo tengo que decir, con la propia presentación de alcalde y concejal, ¿no? Hacía tiempo que no escuchaba hablar de lo obrero y de lo sindical, como realmente lo obrero y lo sindical ha sido en esta comarca. Uno de los pilares de la cultura minera. Insisto, yo no estoy hablando en este momento ni de UGT, ni de comisiones obreras, ni de CNT, ni de ninguna organización concreta. Estoy hablando de lo que es el poder sindical, de cómo la gente se organiza y funciona, y por eso también a la pregunta muy interesante es para mí algo en lo que no es posible diferenciar lo sindical de lo político, porque es una visión del mundo, es una forma de estar en el mundo en el que efectivamente nos contraponemos a un capitalismo que tiene su lógica y a un Estado que también tiene la suya en muchos de los casos y en la mayoría colaborando con el capitalismo. Muy bien, en ese sentido, la principal consecuencia es esa emergencia, por un lado, de la cultura minera, y después una consecuencia fundamental es ¿y qué han hecho los poderes internos de esa cultura minera durante estos 150 años con el 4 de febrero de 1888? Yo creo que es un elemento de reflexión, por lo menos para mí, lo ha sido siempre, ¿no? Y cuando como antropólogo me ha interesado ese hecho, ese hito cultural, como otros que hay dentro de la comarca, no voy a decir que sea el único, pero sí básicamente es el primigenio, ¿no? Es un poco como cuando el volcán estalla por primera vez, ya después se queda con su fumarola y cada X tiempo otra vez estalla, pero eso fue el gran estallido, ¿no? El gran estallido de esto es esta comarca, esta es nuestra forma de vivir y aquí hay unas razones de controversia y hay un conflicto a muchos niveles. ¿Y por qué nosotros nos hemos relacionado con ese conflicto? ¿Por qué lo estamos celebrando hoy? ¿Por qué a lo mejor hace 5 o 6 años no se celebraba? ¿Sabéis? Es lo que a mí me parece como más también sustancioso, ¿no? En cuanto a las consecuencias. Ya me he extendido mucho, creo. ¿Y a qué crees que se debe? Se debe a los vientos que corren en cada momento. Se debe, en un determinado momento, a ciertas modas y a que esas modas requieren hechos históricos que la avalen. Entonces es muy interesante poder reclamar la primera manifestación ecologista con consecuencias sangrientas. A mí me parece, con todo mi respeto, me parece una lectura parcial, por lo menos. Podría decir otros calificativos, pero cada cual tiene su sensibilidad. Y después esta comarca ha pasado clara y contundentemente por muchos decenios de intentos de olvido de lo que la organización obrera sindical ha significado para la cultura minera, así de simple. Entonces, el 4 de febrero de 1888 puede ser incómodo para ciertos planteamientos y ciertas posturas, puede ser cómodo para otras, se pueden hacer lecturas que cojan una parte convirtiéndola en el todo, se puede hacer lecturas que quieren convertir el todo en la parte, y eso ocurre con el 4 de febrero de 1888 y con el 12 de octubre de 1492. Eso ocurre con todo hecho histórico, porque los hechos históricos son herramientas. Cuando antes José Manuel hablaba de lo que hacen los historiadores y los científicos, lo que hacemos. Sí, nosotros hacemos lo que hacemos. Pero si un ayuntamiento no nos pone a hablar aquí, lo que hacemos queda para nosotros. Entonces, los historiadores hacen su trabajo, pero después hay en cada sociedad actores que permiten que eso se acalle, que eso se convierta en un gran discurso, que eso sea compartido, que eso sea asumido o que eso sea simple y llanamente silenciado. Entonces es fascinante,
Yo lo he hecho alguna vez, algún ejercicio de ver cómo en la parte histórica que yo he conocido, el 4 de febrero ha tenido momentos álgidos, momentos de bajona, ¿no? Momentos de que aquí nadie se acuerda y otros momentos en que decimos, oye, no nos podemos olvidar de lo que somos, ¿no? Porque lo más dramático es olvidarte de lo que eres. Y para mí es incuestionable, ¿no? Lo que ocurre en todo eso, para bien y para mal, ¿eh? El hecho de que los agroganaderos fueran laminados de toda la comarca no es tampoco una alegría, ¿no? Porque no aporta ni ecológica ni en otros ámbitos nada bueno, ¿no? Pero eso era un poco lo que había. Y ya digo, fue el único actor que se mantuvo dando la cara, mal que bien, hasta hoy, ¿no? Bueno, ¿algún comentario al respecto? Mira, un poco en relación a lo que está hablando ahora Esteban. Hace unos días me sale en el Facebook eso de que dice recuerdo de hace no sé cuánto. Bueno, pues hace unos días me ha salido un recuerdo de hace 10 años. Entonces fue algo que lo escribí en el Facebook, iba en relación a lo que ha comentado ahora Esteban. Entonces, digamos que los sucesos están ahí, el histórico, hay que profundizar las consecuencias, pero hay una cosa que sí está clara, que ha sido el intento de borrado del movimiento obrero y de las consecuencias que hubo ese día en el movimiento obrero. Entonces, había de borrarlo, o sea, no era, como decía, no era al movimiento obrero, sino que era una cosa ecológica. Y me voy a un simple hecho, el mismo hecho, la misma cosa, el mismo libro. Por ejemplo, yo creo que lo tendréis también mucho libro. Rafael Moreno, periodista de Huelva, pues hizo me parece que era novela histórica, sobre el año de los chicos. Entonces, la portada roja. No sé si lo podéis ver. El rojo sí se ve, ya todo lo demás no. La portada, bueno, sí, no, es importante. La portada en rojo. El rojo, está claro que se refiere al movimiento obrero. Fue muy bien, la venta, todo, muy bien. Me parece que estaba editado por Diputación, creo. Sí. Al poco tiempo, me rebufo lo que dice, los tiempos, las cosas van pasando, se hace una nueva edición. El mismo libro, los mismos textos, no varía absolutamente nada, solamente cambia el color de la portada del libro. Verde. Muy gráfico. La provincia de Huelva, que manda delegaciones a Madrid para el tema de eliminar los humos. Incluso la Diputación Provincial en ese momento también se pone para intentar eliminarlo. Yo estoy de acuerdo con Esteban, y no sé si se me ha entendido al principio, cuando dije que las causas es un tema ecológico por sí mismo, pero que tiene una derivación en el tema de la lucha obrera por una parte y en otra parte por las consecuencias que está teniendo en la ganadería y en la agricultura, ¿no? Las sementeras se están perdiendo, el ganado se está intoxicando y en fin. Entonces, como lleva razón, depende cómo se mire de toda esta cuestión. No es evidentemente una manifestación ecológica, pero sí tiene sus consecuencias ecológicas. Estaba hablando, también hay en el tema de las consecuencias, hay una lucha tremenda en la prensa, por lo que me toca de periodista, en ese instante. Hay la Provincia, que es un periódico de Huelva pagado por la compañía de Río Tinto, manipula completamente los datos, se pone delante de la compañía realiza unos informes donde no habla tanto de la lucha obrera, sino que habla más bien de los terratenientes y que viene a decir que le ha comido el coco a los obreros para que hagan esta manifestación y esta huelga, ¿no? Y después, está el tema de los personajes del gobernador civil que viene, Ulpiano, que va a terminar de gobernador de Cuba. En los informes que se están dando en Madrid,
va a desaparecer el informe del Tribunal Supremo y por eso no hay sentencia ni hay consecuencias. El ulpiano se le quita de aquí de Huelva y ya digo que lo mandan a Cuba. Y en el tema de la lucha política se va a transmitir a los periódicos. Y esto es importante porque hay una diferencia muy clara, concretamente el periódico de Nogales de la Coalición Republicana está dando datos, está dando cifras, el tema de los muertos se eleva porque la compañía inicialmente, el primer informe habla de 13 muertos, eso se va elevando, llegan a los 48 muertos y después están los testimonios que son los que dicen que hubo más de 100 muertos, ¿no? Y por las desapariciones, las casas que se cerraron, familias que no aparecieron nunca más, heridos que se trataron de una forma clandestina. Ahí hay una consecuencia política, incluso hablaba de Romero Robledo, que es quien va a defender la causa, por decirlo de alguna forma, la causa obrera, los problemas que está suscitando el problema de los humos, pero su propio partido, que ya he dicho que es conservador, se va a oponer a él. O sea, son voces que se quedan en el vacío. Hay que decir que cuando se aprueba el decreto de Albareda, se aprueba muy pocos días después de que haya sucedido estos actos, porque se publica antes de que termine el mes de febrero. Caliente total. O sea que está el tema, la compañía evidentemente no le hace caso, aunque daba unos plazos de 3 años, alega la compañía de que eso es insostenible, que no se pueden cerrar en 3 años, habían multiplicado por 1000 las teleras. Tengo que decir otra cosa que se me olvidó antes, que las teleras existían antes de que llegaran los ingleses y que en el contrato de compra de la compañía pone que va a utilizar ese método y que lo pueden utilizar. Pero ya la remisa, que era la anterior que había explotado esto, tenía telera, que es una de las consecuencias por lo que hay una deforestación en toda esta zona, que después cuando llega Browning mucho más tarde, él va a contratar a Kai Hasse, que es un ingeniero agrícola, y va a ser el que va a repoblar todo esto. Lo hace por eso, que la masa de pinos que vemos a la entrada de Sevilla y por otra zona proviene de ese momento, porque había una deforestación total. Yo siempre cuando es una foto que conocemos todos de la primera de Nerva, no veréis ni una planta, no hay nada. En esos cerros no se ve absolutamente nada. Y eso había sido una consecuencia, y por el que le quita el permiso de explotación de las minas del Marqués de la Remisa, porque había deforestado todo esto para el tema de las teleras y también la integración de las galerías. ¿Qué quiero decir con esto? Que se le permita a los ingleses seguir utilizando ese método que ya se estaba cambiando en otros sitios. En el Reino Unido estaba prohibido, Portugal también lo prohíbe, antes de que los sucesos de los que estamos hablando. Y los ingleses lo multiplican por 1000. No se sabe porque le ofrecieron incluso a los ingleses cambiar los sistemas por algo más barato, pero ellos consideran en ese instante que no. Y ahí hay un problema de trabajo que va a tener las consecuencias. Los despidos son muy importantes cuando después del 8 de febrero. El tema de los despidos va a ser muy, muy importante, porque eso va, y permítame, a acobardar a los obreros. Con lo cual, eso es lo que explica el que no haya el movimiento obrero, que sí se va ahí por debajo laminando y construyéndose en la zona, pero va a tardar en aparecer, porque la primera huelga es en 1900, aunque las importantes sean la del 13, la del 17 y la del 20, pero la primera huelga después de 1888 no se va a producir hasta 1900, no tiene unas grandes consecuencias, tal. Y la compañía lo que sí va a hacer, va a ir dando las reivindicaciones poco a poco. Se dice que no se quiso dar inicialmente para que no pensaran que los obreros habían ganado la batalla. Entonces eso se va a hacer poco a poco. De hecho, hablaba de Matteson, que era muy religioso, va a dar el descanso dominical, que es una de las reivindicaciones que se hacían en esa huelga. Como digo, hay una división de la sociedad española, se entera dónde está Nerva, Río Tinto. Por cierto, que en las minas en aquella época se nombraba mucho esta dualidad,
no eran las minas de Río Tinto, sino Nerva Río Tinto. Y en aquel momento ya he dicho antes que Río Tinto tenía un poquito más de habitantes que Nerva. Precisamente porque la compañía construye los barrios nuevos de hilera, y eso va a facilitar el que la gente tenga vivienda de una forma casi inmediata, ¿no? Están muy interesados, lo mismo que la construcción del ferrocarril, que va a vertebrar la provincia de Huelva, que no existía. Uno de Lepe, ya sabéis, tenemos poco que ver con ello, pero el hecho de que se construyese ese ferrocarril va a unir el norte de la provincia con el sur, con el puerto, ¿no? Y eso va a facilitar, pues, el trasiego de personas en el doble sentido. Y bueno, quería comentar solo eso, las divisiones que se producen en la sociedad española a través de los periódicos, que son muy distantes, según la ideología que utilizarán los periódicos. Desde luego, para saber lo que la compañía trata de minimizar los efectos, echa la culpa a la Liga Antihumista, como ha dicho, no solamente existía en Zalamea, sino que también se hace en otros pueblos, y por cierto, después del 88 va a desaparecer de una forma muy rápida, porque desaparece en el 91. Pero precisamente el presidente de la Liga de Higuera, donde vive él, fue diputado y va a ser senador, va a llegar a senador. Y ahí la compañía lo que hace, lo que se da cuenta en el momento en que sucede todo esto, que para controlar empieza a comprar a políticos, pero de una forma exagerada. Se da cuenta que si tiene controlado a los políticos, tiene controlado todo el sistema de convivencia de la mina. Y es algo, este es un hecho bastante importante cuando la política va a depender completamente de la provincia de Huelva, y no solo de Huelva, porque estamos ahí que el decreto va a durar solo 2 años. Cánova del Castillo lo va a suprimir completamente, porque los ayuntamientos tenían la potestad de cerrar, pero el gobernador se oponía, entonces ahí había un conflicto de intereses. A partir de ahí, de que se suprime el decreto que ya existía para que eliminar las teleras, va a suceder que Cánova de Castillo lo va a eliminar totalmente, con lo cual eso se queda a favor de la compañía, que es por lo que dura tanto tiempo las teleras, que la última que se apaga es en 1907. Y efectivamente, y termino, el tema sindical se va produciendo por debajo y va a aparecer de una forma, entre comillas, muy agresiva ya en el 13. Ahí donde se va a ver el momento en que los sindicatos que se están instalando en la cuenca minera, además vienen de fuera, Egoechea viene de Asturias y traen gente de fuera, ya ahí hay una cierta consolidación sindical a partir de 1913. Y eso se produce, aunque claro, el miedo que hay, el no establecer nuevas huelgas y nuevas demandas, es por el miedo al despido. Hay un gran problema con ese tema de los despidos, porque como dice, es que era la única salida que había en ese instante. Una cosita, si me permite, al hilo de lo que decía Juan Carlos, gracias. Hombre, hay una cosa que no se ha estudiado tampoco mucho, que es el comportamiento electoral de esa época, los distritos electorales. Son muy interesantes conocer las redes clientelares que existían, que se introduce un nuevo patrón, que es la compañía, obviamente. La compañía es una red clientelar más potente, obviamente, que eso. Se lamina, como decía Esteban, totalmente de acuerdo, se lamina el poder caciquil de base terrateniente, pero en ese proceso hay, como decía Juan Carlos, hay un vacío también historiográfico sobre cómo es el comportamiento electoral en el distrito de Valverde. El distrito de Valverde es un distrito muy importante, siempre se ha puesto el foco en el distrito de La Sierra, con la Liga Antihumista, Ordóñez Rincón, y también los que llamaban Jerife de la Sierra, que era Durán, de Aracena, pero es muy importante el nacimiento de Nerva como municipio, que yo estoy también sondeando ahí, porque el nacimiento de Nerva como municipio en el 85 tiene mucho que ver con el comportamiento electoral que aparece, que eso Peña Guerrero, por ejemplo, lo ha estudiado, es muy interesante, lo ha estudiado, pero se lee
nos leemos poco en general, yo creo que hay que leer más, hay que leer en general más, ¿no? Y ese análisis del comportamiento electoral del distrito de Valverde, no olvidemos que el distrito de Valverde tiene Tarsis también, y en el Nervaez de hace unos años hablaba yo de Gregorio Arrayá, testaferro de Tarsis y de Río Tinto con hilo directo, otro de los personajes ocultos, y cómo el municipio naciente de Nerva en el 85, ya en el 84, se pretende quitar del ámbito electoral de Zalamea, que era humista, era de la Liga Antihumista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Evidentemente, totalmente de acuerdo, hay un choque de poderes que se lamina totalmente a partir del 4 de febrero. Lo lamina la compañía con el poder del Estado y surge... Yo no estoy muy de acuerdo con que... porque tenemos una visión excesivamente del materialismo histórico, de que las huelgas son los elementos fundamentales o fundacionales incluso. Yo creo en el proceso de construcción de la lucha obrera y una lucha obrera dispersa, heterogénea y donde participan todo tipo de personas, ya digo, ¿no? Totalmente. Y pongo un ejemplo, ¿no? El Río Tinto, ¿por qué? Dice, bueno, el Río Tinto, claro, el Río Tinto en el año 84 había 1000 personas viviendo en chozas. 1000 personas, eso lo dice el médico de la compañía McKay, lo dice en un documento que por cierto se conoce poco. 1000 personas viviendo en el Alto de la Mesa en chozas. Félix Lunar viene a una choza de esa en el de 8, todavía había chozas en el Alto de la Mesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso es un caldo de cultivo, evidentemente, para la cuestión social. La cuestión social no es solamente minera, sino es una cuestión social que tiene que ver con, lógicamente, el poder del ferrocarril, por ejemplo, que ahora hacemos 150 años aniversario, ¿no? Y se han hecho una... Claro, el ferrocarril es un elemento de control social fundamental de la compañía. ¿Por qué? Porque, sobre todo en Río Tinto, claro, porque gran parte de las mercancías vienen por el ferrocarril, pongo precios. Yo, por ejemplo, que he estado con Juanma, he sacado... La compañía ya en el 13 comparaba los precios de los dealers, de los comerciantes locales y los comerciantes de su economato. ¿Por qué? Porque podía poner un precio más barato y así controlaba un poco todo, ¿no? Entonces quiero decir con esto que la cuestión social es mucho más amplia que la lucha obrera, ¿no? La cuestión social es el origen de la lucha obrera. Y claro, ahí ya, como decía Esteban, totalmente de acuerdo. A partir del 4 de febrero se quedan dos contendientes. Claro, uno muy potente, pero el otro hay resistencia, ¿eh? Cuidado que hay resistencia, ¿eh? Muchas gracias. El último punto del guión era el de personajes relevantes. Ha pasado la historia sobre todo Maximiliano Torné, pero hay muchísimos personajes quizá más silenciados. No sé si estamos a tiempo de... Ya se han nombrado aquí algunos por encima. Si estáis a tiempo, queréis profundizar en algunos de estos nombres o personas relevantes que han pasado más desapercibidos por la historia. Bueno, hay también un hecho muy importante, y es que cuando se produce la reivindicación obrera y las peticiones que se hace a la compañía, el director de la compañía, acababa de llegar, William Reich, estaba recién llegado y no tenía ni idea de cómo funcionaba esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que intenta demorar las peticiones a través de que él, para decidir algo, tiene que comunicárselo a Londres. Este también es un tema muy importante para entender lo que pasa en ese momento. El director está recién llegado, no sabe nada, la compañía no se dirige desde aquí, se dirige desde allí, y solamente busca el mayor beneficio con el menor costo. Con lo cual todas estas reivindicaciones le vienen de nueva y no sabe reaccionar. Porque eso es una de las cosas que se va a hablar cuando la manifestación, los negociadores llegan al ayuntamiento de Río Tinto. Es una de las cosas que no para. Y cuando llega el gobernador, uno de los personajes más relevantes, Urpiano Sánchez, cuando llega el gobernador, que en principio nada más que había 30 y tantos guardias civiles y 30 soldados, es cuando viene con el regimiento de Pavía casi al completo, con más de 100 soldados, ¿no? Ahí hay una dualidad que tampoco yo creo que está muy bien estudiada.
también es un mito sobre lo que hace la Guardia Civil y lo que hacen los soldados, ¿no? Si la Guardia Civil participó, no participó, si se puso en medio. Sí se sabe que la caballería, la Guardia Civil que estaba a caballo, los manda quitarse de en medio, entre la masa de protesta y donde estaba el regimiento de Pavía, ¿no? Con esto quiero decir que cuando se produce ese tema, el gobernador dice que cualquier cosa que se negocie tiene que pasar por él. Un gobernador que no tenía ni idea y que no le había echado mucha cuenta inicialmente a la compañía, que había pedido refuerzo desde días antes y le habían mandado muy poco. Entonces ya cuando el tema ve que las dos filas de personas, una de Cenerva y otra de Zalamea, se va incrementando, se van agregando los de otras aldeas y pueblos, es cuando urgentemente manda ese regimiento de Pavía, que es el que abre fuego, ¿no? Tenemos siempre, seguirá existiendo la incógnita, yo creo que no se va a resolver nunca quién dio la orden de fuego y cuántos fueron los muertos reales, no se va a saber. Lo que quiero decir es que el empresario, el que tenía que hablar de esas reivindicaciones, porque había dos partes, la parte obrera y la parte de Zalamea. Zalamea estaba pidiendo la extinción de los humos, pero los obreros estaban pidiendo derechos laborales, en genérico. Entonces, como dice, es extraño que se hayan juntado estas dos partes, porque sus objetivos eran muy diferentes, ¿no?, para lo que ocurrió después. Y entonces tenemos el señor de Zalamea, José Lorenzo, que a su vez era suegro del de la Liga Antihumista de José María Ordóñez, de Higuera, y que era un hacendado del Castillo de la Guarda. Pero son los que están manejando el cotarro por ahí. Por eso la compañía se aprovecha de ese instante y los informes que manda siempre dice que los obreros fueron abducidos por el tema de los terratenientes, ¿no? Y bueno, esos son por dar algunos de los nombres, como has preguntado por los nombres de... Y el tema de Torné es muy curioso, porque los que me conocéis sabéis que he estado estudiando durante muchos años el tema de Concha Espina aquí en la mina, en Nerva, y hay un hecho importante, porque yo soy de los que dice que el personaje central de la novela El metal de los muertos, Gabriel Suárez, es Tornet. Ella incluso dice que desaparece sin se va a dónde va, es decir, lo que pasó con Tornet, ¿no? Después, al cabo de los tiempos, muy recientemente hemos sabido que escapó con vida, porque se hablaba incluso de que podía haber muerto y haberlo enterrado en esto, escapó con vida y que estaba en Argentina. Un nieto se puso en contacto con la gente de Río Tinto y comunicó que su abuelo había vivido en Argentina, ¿no? Pero lo que quiero decir, la novela que se publica en 1920, aparece el personaje de Gabriel Suárez con las características que va a tener Tornet, ¿no? Eso en el estudio que hice lo puse. Y el tema de Tornet es otro, que es el personaje más conocido de la parte del movimiento obrero en aquel momento. Ya era un anarquista que había estado... la empresa lo llama agitador, no lo llama anarquista, que había estado en Cuba, que había estado en la cárcel de Cuba y que había sido expulsado. Y él consigue vivir en una casa independiente que no dependiese de la compañía, porque la compañía que lo echa, intenta también expulsarlo y le pide eso al gobernador de Huelva, que como él vive independiente y no hay ningún otro motivo, por el tema de la agitación social que está promoviendo en ese instante aquí en la cuenca minera. ¿Alguien? No, sí, el personaje de Torné es un personaje muy interesante. Es un obrero con más formación que el resto de obreros, que viene de Cuba, que empieza en la compañía a trabajar y que al poco tiempo pasa a un puesto de trabajo más cualificado, donde contaba el tiempo de trabajo y el salario de los trabajadores de la compañía. Y Torné es sancionado por los directores de la compañía por
equivocarse en el pago de esos abonos a los trabajadores y pagarles más de lo que les tenía que pagar. Después lo detienen por difundir periódicos sediciosos, que al final pues acaba en nada, porque resulta que esos periódicos, aunque no eran de la zona, pero sí tenían licencia para publicarse. En fin, es un personaje muy curioso. A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención por esta unión entre los antihumistas de Zalamea y los mineros, que en la manifestación del 4 de febrero Torné sale con la columna que viene desde Zalamea y no con la columna que viene desde Nerva, y a mí siempre me ha resultado muy llamativo como Torné viene con los terratenientes y no llega a Río Tinto con los trabajadores. En fin, es un personaje que a mí me parece que tiene una profundidad muy interesante y que faltan muchas cosas por conocer de esa figura. Un poco para compartir un poco la visión un poco heterodoxa que yo puedo tener de este tipo de cuestiones. Fijaros, cuando, aparte de los personajes que están comentando mis compañeros, que tienen una formación y además un trabajo mucho más histórico, yo pensando en personajes fundamentales del 4 de febrero de 1888, me voy a 100 años después. Y entonces pienso, ¿cuál es mi imagen del 4 de febrero de 1888? La del cuadro de Romero Alcaide. No sé si lo habéis visto. Para mí, ese es un personaje que tiene que ver con esto, porque no teníamos ninguna imagen gráfica. Él, hace 100 años, se le ocurre recrear en un cuadro y empieza a convertirse automáticamente en la imagen que por lo menos yo tengo y que creo que aquí tenéis mucha gente. Para mí esos son personajes fundamentales para entender hechos históricos, porque como decía antes, con los hechos históricos se hacen cosas después. Y el hecho de que alguien pintara ese cuadro tiene para mí una importancia radical en cómo mucha gente ha ido asumiendo ese hecho mucho tiempo después. Y el otro es Antonio Rioja. Alguien que también por esa misma fecha, 100 años después, empieza a poner encima de la mesa una historia obrera que todavía no estaba escrita, él aficionadamente en el Nervae, hecho multicopista, ¿de acuerdo? Para mí son dos personajes fundamentales del 4 de febrero de 1888, porque probablemente sin personajes como esos no estamos hoy aquí hablando de esto, porque la llama se hubiera apagado. Y ellos lo hicieron con una intencionalidad muy clara, ¿no? Y con una especie de necesidad vital de expresar y de expresarse con respecto a algo que uno en sus dotes artísticas en el sentido plástico y el otro en su curiosidad, ¿no?, por lo social, ¿no?, y por el compromiso con la gente, entienden que ese 4 de febrero no es baladí, que ese 4 de febrero tiene una importancia fundamental para entender esta la comarca, y nos legan imágenes, interés, sensibilidad, por las cuales seguimos hablando de todo esto, y esperemos que haya, desde mi punto de vista, una renovación, ¿no?, en la apreciación de lo capital que ha sido, a través de todos estos personajes, por supuesto Torné y por supuesto Ordóñez Rincón y toda esta gente, pero también los personajes que de manera más contemporánea han ayudado a mantener la sensibilidad con el hecho cultural, histórico y con todo lo que eso conlleva. Él hablaba de los personajes de la actualidad que han puesto en valor esto, pero hay un personaje que yo creo que no es suficientemente conocido en Nerva y que tiene una importancia, voy a decir, bestial en la formación del tema obrero, que es Manuel Ciges Aparicio. Este era el padre del actor Luis Cige. Si alguno se mete en Google porque no sabe ahora mismo quién es súper conocido. Este hombre, a raíz de los acontecimientos aquellos del 88, estaba muy interesado porque la prensa desde entonces nunca dejó ya la cuestión de Río Tinto al margen. En
en muchísimos periódicos de la época, de distintos años, aparecemos siempre en primera página. Como digo, se llamaban minas de Nerva Río, le decían minas de Nerva Río Tinto. El caso es que Manuel Cija Aparicio, que era un periodista, vino aquí en 1908 y escribió una serie de crónicas, tuvo muchísimos problemas, muchísimos, había escrito ya en Asturias sobre las minas, pero él vino aquí, que también lo expulsaron, se tuvo que venir a Nerva por aquello del control que tenía la compañía sobre las personas que llegaban a Río Tinto. Le pasó también a Concha Espina. Por eso llegó ella a Nerva y no a Río Tinto, aunque hay alguien que sigue por ahí diciendo que se quedó allí. Ella lo dice, a mí me expulsaron de Río Tinto. Manuel Cija Aparicio escribe un libro sobre todas esas crónicas, no es un libro, son las crónicas que él había hecho en aquellos años. Y está aquí, Los Vencidos. Está editado por la Diputación Provincial, eso lo hace en 1908. Y es un libro muy recomendable para entender de todo lo que se está hablando aquí, porque él lo que viene es a conocer la situación social que se ha producido y ver cómo ha evolucionado la cuenca minera desde 1888. Son 20 años después y se encuentra con que está casi en la misma situación que existía 20 años antes. No habíamos evolucionado en nada. La compañía toma un sentido paternalista en la forma de tratar al minero, al obrero, y Matheson es uno de los que lo promueve. Incluso en el primer informe que manda a Rich de los sucesos que había pasado aquí, lo dice, viene a decir que somos medio tontos y que hay que ser un poco paternalista con los obreros que tiene la compañía. Y eso se va a promover y va a ser una constante. Ya la llegada de Mr. Browning eso va a cambiar muchísimo el tema, porque él viene a dar mano dura. Browning lo había conocido un jefe de la Compañía de Londres en los Estados Unidos, él era administrador de las minas de Zacatecas en México y se lo va a traer aquí para que emplee la mano dura. Por eso las huelgas grandes ya suceden con él, suceden en el 13, como he dicho antes, en el 17 y en el 20, que son más o menos los textos a lo que se refiere Concha Espina en El Metal de los Muertos. Bueno, pues si no hay alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta? Bueno, quiero agradecer muchísimo la conferencia a la que estamos asistiendo, esta exposición minera. Creo que no podíamos tener sinceramente y que nos explicara su visión sobre aquello. Yo entiendo que lo que hacemos la gente cuando escuchamos a la gente, ¿sabes? En este caso, pues, analizáis con todo lo que además previamente hemos leído, hemos escuchado de gente tan preparada como Alfredo Moreno, como Juan Manuel Pérez López, ¿no? Pues un poco conformarnos cada uno un poco de idea, ¿no? Yo creo que algo muy grande tuvo que pasar allí para que fuera toda la comarca, evidentemente, y para que toda la comarca se viera afectada y trasladarse a Río Tinto, ¿no? A esa manifestación. Creo que evidentemente las condiciones laborales eran penosas, eran desastrosas, y evidentemente creo que algo también tuvieron que ver eso que nos describen de aquellas mantas en las que la gente no podía respirar, que no estaba trabajo respirar, que no crecía ninguna flor, y que hace que se mueva la gente de Tramea. Es imposible que extrapolemos el ecologismo. El ecologismo como movimiento social y político surge en los años 50, 60, 70 del siglo XX, provocado por ese boom industrial tan grande y la afección que tenía en el medio ambiente y sobre todo por las energías nucleares. Luego ahí empieza a moverse. Entonces es muy complicado que nos traslademos a las últimas décadas, prácticamente del siglo XIX, para extrapolar eso, pero es cierto que algo de eso también tuvo que tener aquel movimiento, ¿no? De ahí lo de este movimiento activista, la vida optimista y todo esto, ¿no? Evidentemente el pueblo, aquel movimiento obrero y del pueblo que se trasladaba al distrito luchaba contra un enemigo muy grande que era la compañía, pero además con unos ayuntamientos que estaban en connivencia, con ser muy suaves, según los estudios que hay sobre el tema, muy suave en connivencia con la compañía, pero no solo los ayuntamientos, sino que el gobierno civil también.
evidentemente Huelva, que sería tan atrás en el vagón de cola de aquella España como hoy, trasladando en el tiempo, pues aquí aparece una compañía minera de Pinto con muchísimo dinero dispuesta a tapar muchas bocas de hambre que había en la política provincial y local. Eso es clarísimo. Y luego sí me gustaría, Josema, recalcar que sí, que apoyo totalmente su tesis de los vasos comunicantes de Cepeda y Quinto. Que a estas alturas de la película no te ha entendido que es imposible analizar lo que aquí pasó sin entender la coexistencia de intereses y de movimientos sociales que han existido siempre en Río Tinto y en Neva, pues es prácticamente imposible. Evidentemente, desde el movimiento republicano federal, el progresismo, las logias masónicas, todos estos movimientos pues, se van produciendo en los sitios, incluso en las logias masónicas, que primero era de una parte de la sociedad más acomodada y luego acaba pues, en la logia fraternidad, pues con los obreros que prácticamente luego desembocan en el movimiento. Comerciantes también. Sí, por supuesto. Esa es la situación que había aquí. Y aquel 4 de febrero también contribuye a magnificar todo lo que pasó, que yo considero un tema que es de génesis, de lo que somos, pues acaba de la peor manera posible. Así como dice la crónica, y las familias con padres, con niños, en un ambiente festivo, ya que se acabó de la peor manera, con un batallón de un regimiento de ejército abriendo fuego contra la multitud y matando a la masa como mataron, ¿no? Muchísima gente, incluso como bien dice, como bien habéis comentado, pues ocultándole acuerdos. No tuvieron la gente ni la capacidad de tener la información suficiente ni de la gente, ni del número de gente que había matado. Esa era la situación. Nerva, al igual que Río Tinto al final del siglo XIX, era una sociedad muy convulsa, con gente que había venido, una explosión demográfica increíble, de gente que había venido de todos lados. Ya decía Marquetía que lo que más le gustaba de Nerva eran los paseos de la gente los domingos, porque cada uno se ataviaba con el traje típico de su comunidad, ¿no? Imagínate el colorido y lo afectivo que tenía eso. Aquí coincidía una sociedad muy tradicionalista, había que aceptado y que así que es Nerva, gente que va a pegar a la iglesia, y luego había un movimiento anticlerical terrible, tremendo. Yo siempre pongo el ejemplo a la familia de Ferrando. Ferrando tuvo, su abuelo fue presidente del Partido Republicano Socialista, su bisabuelo. Tu abuelo era un espiritista buenísimo de Nerva, que su día le puso democracia, que murió siendo una niña y en vez de enterrarla por la iglesia se hizo una manifestación civil, porque era un movimiento anticlerical grandísimo que había. Tu abuelo fue asesinado en la guerra civil. En fin, es un poco lo que se vivió en los dos pueblos. Una sociedad muy polarizada. Agradeceros sinceramente lo que estamos echando, y pongo eso ahí por si se puede. Por cierto, Cide Aparicio le costó mucho el venir aquí, fue fusilado en la guerra civil, era en aquel momento, no recuerdo si era de gobernador de Salamanca, pero fue fusilado a los pocos días de la guerra civil, y una de las cosas, de las consecuencias, era por haber estado aquí escribiendo a favor del sindicalismo y de los obreros, de la miseria que encontró. Simplemente una reflexión para ir terminando. Fijaos, hablaban de la importancia que tuvo este 4 de febrero. Yo creo que el 4 de febrero de 1888 no tiene más importancia histórica porque muchas veces los relatos históricos se escriben desde los centros de poder y no llegan a las periferias, y muchas veces quienes vivimos en las periferias sufrimos esa falta de representación histórica en los relatos oficiales. Todos los años celebramos en España y en muchísimas partes del mundo el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo. El 1 de mayo se celebra porque ese día, el 1 de mayo de 1886, solo 2 años antes de la matanza de Río Tinto, tuvo lugar en Estados Unidos, en Chicago, una movilización de trabajadores del sector ferroviario reclamando las 8 horas, que acabó, eso fue una huelga muy importante, general, que acabó el día 4 de mayo de 1886,
con una matanza de trabajadores en la plaza de Haymarket, en Chicago. Ese hecho es el hecho central del movimiento obrero mundial y por eso se celebra el Día de los Trabajadores y de las Trabajadoras todos los años, el 1 de mayo, porque fue el día que comenzó esa huelga, que culminó, curiosamente, empezó un día 1 y culminó un día 4 en Chicago. Aquí tuvimos algo, además, con una represión mucho más fuerte que la de Chicago, la de Río Tinto, y no ha trascendido históricamente en los grandes centros de tomas de decisiones, en los sitios donde está el poder. Y además, a mí hay una cosa del año de los tiros que no me gusta, que es precisamente el nombre. Siempre me ha pasado. Los mártires de Chicago son los mártires de Chicago y la matanza de Haymarket es la matanza de Haymarket, pero sin embargo aquí conocemos esto como el año de los tiros, que ni fue un año ni fueron unos tiros. Fue una movilización, una huelga de una importancia tremenda, probablemente la más importante del sur de España en esa fecha. Hubo conatos de movimiento obrero y organización obrera importante en Cataluña, en el País Vasco, pero por esta zona yo no, a lo mejor me equivoco, pero creo que no hubo nada tan importante como lo que pasó del 1 al 4 de febrero del año 88 en Río Tinto. Y la conocemos como el año de los tiros y no como la matanza de Río Tinto o los mártires de Río Tinto. Y creo que los nombres son importantes y que le restamos crudeza al tema y le restamos importancia cuando la nombramos de esta forma y cuando no le damos la importancia que tiene. Yo creo que tendríamos que reivindicar mucho más la importancia del 4 de febrero del 88 como un mito fundacional del movimiento obrero de, por lo menos, andaluz. Yo no te digo a nivel estatal, que seguramente lo sea, pero seguramente no hubo ninguna manifestación tampoco a nivel estatal con una represión tan brutal como la que hubo aquí. Y la gente se dejó la vida y fueron al final pues personas que dieron la vida por defender unas ideas y de forma pacífica se movilizaron ese día y fueron reprimidos de manera brutal. Por eso yo me gusta siempre poner el ejemplo del 1 de mayo de 1886 y del 4 de febrero de 1888. Creo que no somos pocos los que hoy en día, aunque sea después de muchos años, pensamos que daba siendo hora de designar el 4 de febrero como el Día de la Cuenca Mineral. Y creo que estamos cerca de que eso sea la realidad pronto. Se ha hablado de ayuntamiento, de hecho. El Día de la Cuenca Mineral. Sí, un día que dura la cuenca. El 4 de febrero es el Día de la Cuenca Mineral. Una pregunta en el público. Voy a hacer una reflexión. Muchos me conocen, casi todos los que están ahí, José Manuel, Esteban lo conozco hace muchos años, no nos vemos. Después de todo esto, ¿con qué nos quedamos? Hablamos de torneo, de regimiento de Pavía, y han pasado 138 años. Hace 13 años, concretamente, se le dio la avenida, yo colaboré a trabajo en la parte de abajo del punto, avenida 4 de febrero, fue grandioso, y vino mi amiga, mi compañera María Dolores Ferrero, vino y se fue aquí, y con ella tengo de muchos conceptos y muchas cosas. Yo os digo, decía Esteban antes que en Perú, que esto no lo tenemos aquí bien cerca. Permitidme leer, pues lo voy a leer, los conceptos míos y la reflexión que debe de quedar, porque de qué nos sirve 140 años de los humos y de los tiros, 150 años, ¿y qué? Hay que ver el concepto. Seguir, lo veo yo. Y ahora ustedes, mire, por cierto, Juan Carlos León, Río Tinto y Nerva se opusieron a seguir, ¿saben? Con las castinaciones, ¿sabes? Se opusieron, no. Fueron a favor de que los ingleses
tuvieron las No, yo he percepciones. dicho. Porque la Río Tinto Company lo amenazó que si el sistema de explotación lo paraban, se alargaba. Eso estaba claro. Eso estaba claro, porque es que no llevaban ni 15 años con la inversión del ferrocarril. Y el accionariado tenía a Matisu, ¿sabes? Diciendo que si esto no le veía la boa al tronco, levantaban el campo. Eso es más cierto que verdad. Están los dos plenos, tanto el de Río Tinto como el de Nerva, los dos plenos, ¿sabes? Con su alcalde a la cabeza y enviado a Madrid, para que no se pararan las transacciones. Es cierto lo que tú has dicho. En Río Tinto, toda la corporación de aquel instante trabajaba en la mina. El alcalde era capataz, excepto dos, que por cierto dimiten posteriormente. Nerva no sé cómo era. No, el mismo alcalde de Nerva trabajaba en las cementaciones. Que por cierto, después dimite. Que eso no está muy estudiado. Yo voy a leer esto, permitidme que lo lea como reflexión. Aquellos sucesos de Río Tinto 138 años después. Leyendo y releyendo una y otra vez aquellas circunstancias de nuestra historia, de los libros, de lo investigado y hallado, de lo oculto y polvoriento del pasado. Leo una vez más y releo a mi amiga profesora y catedrática María Dolores Ferrero Blanco y sus conceptos universitarios refrendados a la fecha y manera de actuar de aquella de Río Tinto Company en aquella crítica fecha de los sucesos de 1888 en las minas de Río Tinto. Entre aquellas listas de peticiones de aquellos humildes trabajadores hoy sepultados por la vorágine del tiempo y el pasado de la historia, resalta una que te conmueve. Jornada de 8 horas de trabajo en un país donde pulsaba aún el sol a sol del jornal diario, y cuando en aquellas minas del Río Tinto se descontaba el tiempo de la manta de humo que hacía irrespirable, condiciones irrespirables cuando la condensación, como estamos ahora en este tiempo, bajaba a tales extremos. Hoy, 138 años después, los herederos de aquella Río Tinto Company siembran con sus contratos de trabajo 12 horas de jornal continuo en plena minería, incluso con contrato de transporte para los vehículos pesados. Hoy los sistemas de contratación permiten al accionariado empresarial formalizar las consabidas UTE, Unión Temporal de Empleo, y algunas rozan el sistema y infringen el fraude de ley. Yo me asombro y me pregunto, ¿se entiende que el recinto de mina es cerrado? ¿Pero qué contrato de transporte y 8 cuartos si el recinto es minería? Cuando a cualquier conductor de mercancía y pasajero en nuestras carreteras se les está exigiendo el tacógrafo tiempo de descanso como medida de seguridad. Si levantaran la cabeza aquellos británicos de entonces y dicen estas actualidades, seguramente se preguntarían, ¿esto es el progreso aprendido con el pasar de los siglos? Y a buen seguro, si lo hicieran Maximiliano Torné, Serrano, Ordóñez y compañía, se avergonzarían, viendo que aquellas tristes reivindicaciones fueron poco fructíferas. Si se pudiese mirar uno y uno en el espejo del tiempo, ¿dónde están los sindicalistas y los sindicatos? Comiéndose la masa verde del bollo para no quemarse con la corteza de fuera. Bochornoso espectáculo, cualquier cosa política social, beneplácito e hipocresía. Bueno, pues sí. Si hay alguna reflexión más que se quiera hacer al respecto para terminar. Damos por concluido esta charla coloquio. Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí.